Hola, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, donde podemos hablar sobre diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre un comportamiento que a veces parece peculiar por cuanto implica una preocupación en relación a las circunstancias que pueden estar pasando a nuestro alrededor. Para conocer mejor esto, me estoy refiriendo al espectro paranoide. Y para saber cómo es que este se presenta y cómo en el comportamiento de las personas puede afectar la salud mental, tenemos a nuestro especialista, el doctor Adolfo Aguinaga Álvarez, quien es especialista en psicopatología criminal y forense, doctorando de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenidos, Adolfo. Espero que podamos compartir ese tema tan importante. Y voy a empezar pidiéndote que nos des una conceptualización de lo que es este término espectro paranoide. Bueno, cuando hablamos de espectro paranoide estamos hablando de un conjunto de entidades clínicas que generalmente están vinculadas por un síntoma común. El síntoma común que une estas entidades clínicas que forman parte de este espectro paranoide sería la suspicacia, mejor dicho, es la suspicacia, ¿no? En mayor o menor medida la suspicacia puede ser de alguna manera adaptativa, en un estado paranoide, por ejemplo, si estamos frente a un contexto potencialmente amenazante, realmente amenazante. No sé, se me ocurre un lugar peligroso. Obviamente mis condiciones, mi estado de alerta va a estar pendiente a un posible daño, pero potencialmente justificado por el entorno en el cual se encuentra en ese momento la persona. Esta situación que hablamos suspicacia, a veces nos referimos a las personas como eres una persona suspicaz, claro, pero no necesariamente nos estamos refiriendo a una condición desadaptativa, ¿verdad? Claro, no siempre, porque si las circunstancias ameritan una reacción suspicaz, si realmente hay parámetros objetivos de valoración respecto a la potencialidad amenazante del contexto en el cual está la persona, sí. O sea, claro, si yo estoy en un lugar peligroso, si estoy frente a personas que son peligrosas, si estoy en una situación que realmente supone una amenaza, obviamente mi estado, mi activación fisiológica, cognitiva, emocional, conductual, va a estar presente en ese momento para defenderme, alerta, ¿no? Para defenderme de ese daño que puede surgir en ese momento. ¿Y cuándo entonces se empieza a ser o a tener características que podría preocuparnos? Justamente a eso quería ir. O sea, como hablamos de un espectro, hablamos de varias entidades clínicas que están organizadas en base a un patrón común. En este caso, pasamos desde digamos, un tipo de suspicacia adaptativa, ¿no? Que te permite defenderte de las situaciones amenazantes que realmente están presentes, avanzando hacia un trastorno de personalidad paranoide, yendo hacia un trastorno delirante, que es un tipo de trastorno ya psicótico, y un trastorno de esquizofrenia paranoide que es mucho más bizarro, mucho más desorganizado en su presentación. Entonces, hay diferentes formas como se puede interpretar ese nivel de desadaptación o patología, por llamarlo de alguna manera, de presentación de la suspicacia. En esta situación de secuencia de intensidad de gravedad que has hecho, ¿qué características diferencias un cuadro de otro? Bueno, el trastorno de personalidad paranoide es un trastorno, como su nombre lo dice, que pertenece al grupo de los trastornos de personalidad. Por ende, está focalizado esencialmente en un componente temperamental junto a un componente aprendido, ¿no? Es decir, la historia de vida que padece esta persona a lo largo de su vida, las experiencias a las cuales se expone, las personas con las cuales se relaciona, la manera como aprende a interpretar los estímulos a los cuales se enfrenta, va a ir generando una
concepción muy particular de interpretación del mundo y de interpretación de sí mismo en ese mundo. Que lo va a llevar a comportarse de manera suspicaz. Por ejemplo, un niño que nace ya con un temperamento, digamos, con tendencia a ser más reactivo, desde un sistema nervioso mucho más reactivo ante los estímulos a los cuales se enfrenta. De alguna manera está en un contexto familiar que favorece que ese temperamento, que esa condición biológica se fortalezca, se cristalice y forme parte de un posible trastorno de personalidad en la vida adulta. Por ejemplo, hay casos en los cuales los padres castigan a los hijos injustificadamente, maltrato, ¿no? El maltrato está vinculado directamente a una respuesta de amenaza por parte del niño frente a la potencial situación amenazante del maltrato mismo, y a veces, ¿no?, amenazas que no se justifican o amenazas que no se pueden concretizar, ¿no? Claro, porque ese niño que sabe que cuando su padre regrese de la casa lo va a golpear, desde 1 o 2 horas antes ya está en un estado de alerta esperando que eso pueda suceder, ¿no? Y eso genera una serie de cambios biológicos, incremento del cortisol, noradrenalina, que está vinculado directamente a esas respuestas naturales, filogenéticamente incorporadas que tiene el ser humano, de lucha o huida, ¿no? O sea, o atacamos para defendernos o huimos, ¿no? Que es parte de nuestra respuesta como especie humana. Bueno, ese niño, sin haber, digamos, nacido así, ya de por sí está segregando un mayor nivel de cortisol, un mayor nivel de respuesta autonómica a nivel de respuestas neurovegetativas, incremento del ritmo cardíaco, respiratorio, tensión muscular, sudoración, que se vincula a una amenaza real, que es en el caso de la presencia del padre. Pero cuando el padre ya no aparece porque se va de la casa, etc., esas características biológicas, esos cambios biológicos que se dieron a partir de la sistematización del maltrato por parte del padre, de alguna manera se mantienen. Como latentes. Claro, ya se incorporan a su estructura de personalidad, a la manera como naturalmente esta persona reacciona ante estímulos que los evalúa como potencialmente amenazantes. De tal manera que puede generalizar ante circunstancias que son parecidas a la situación de amenaza nuevamente y con mayor facilidad. E incluso situaciones que no necesariamente sean amenazantes, sino que él las percibe como amenazantes, producto de esta constante estimulación de sus sistemas de alerta. Y justamente esta situación que señala que él las percibe, estamos nosotros ahora considerando que hay factores que facilitan esta percepción. Sí, claro que sí. Claro y de pronto, ¿cuáles serían estos determinantes que tenemos que tener cuidado como para poder tomar una situación de alerta? Bueno, un trastorno de personalidad paranoide es un trastorno que se caracteriza por un patrón de suspicacia generalizado, ¿ya? Complementariamente a ello, tiene otros rasgos que son de alguna manera también característicos del paranoide, en menor medida que la suspicacia, pero también están presentes. Por ejemplo, la acumulación de resentimiento, se resienten con mucha facilidad, ¿no? Son muy beligerantes en su interacción con los demás. Shapiro, un estudioso de la paranoia, los llamaba los acumuladores de injusticias. Por ejemplo, si tú un día no me saludas, yo inmediatamente acumulo ese hecho y voy construyendo ya una interpretación de ti como persona, ¿no? Ya empiezo a buscar cualquier situación que desde mi punto de vista y de mi extremada subjetividad en interpretar las cosas, que estás teniendo algún tipo de problema o quieres tener algún problema conmigo o quieres generarme algún tipo de perjuicio, de daño, ofenderme, hacerme sentir mal. Y eso hace que yo acumule mucho resentimiento y muchas veces ese resentimiento se vuelca en una conducta vengativa hacia la persona que es fuente de esta ofensa de alguna manera imaginada, ¿no? Entonces, mira qué importante esta situación, porque podemos encontrar y visualizar diferentes comportamientos que no los hemos tomado en cuenta como una condición que puede llevar a un caso distinto, ¿no? Claro, porque ese patrón de suspicacia generalizado que caracteriza el trastorno de personalidad paranoide
se presenta en todos los ámbitos de interacción en los cuales la persona se desarrolla. Por ejemplo, en el ámbito de pareja, ¿no? Esa suspicacia se canaliza en la celotipia hacia la pareja, o sea, es extremadamente celoso con ella. Cualquier situación cotidiana, como por ejemplo que su pareja vaya a la tienda a comprar y se demore 5 minutos, inmediatamente puede ser interpretado por parte del paranoide como que algo más hay ahí. Detrás de la propia condición. Con alguien se encontró en el camino y probablemente ese alguien sea, si no es actualmente su amante, un futuro, una posibilidad de que a futuro pueda tener un tipo de relación extramarital con él. Ya, pero eso ya vienen a ser interpretaciones en base a juicios anteriores, experiencias, o sea, todo un bagaje todo es finalmente está marcado por la extrema subjetividad de las interpretaciones que hace del mundo, ¿no? Del mundo. Y el problema, que es un tipo de trastorno egosintónico. Cuando hablo de ego sintónico, hablo que está en consonancia con lo que es. Es decir, él no cree que tenga un problema, sino el problema lo tienen los demás. En este caso, el problema lo tiene la esposa por quererme ser infiel. En este caso, lo tiene el amigo por no saludarme y por querer perjudicarme de una u otra manera. Pero yo estoy bien. O sea, el problema no soy yo, sino son los demás. Esa situación de no tomar conciencia de que el problema está en la persona y es el que tiene que resolver, probablemente hace que la intensidad de esta condición sea mayor cada vez. Sí, claro. Limita significativamente la posibilidad de ayuda por parte de profesionales que lo puedan ayudar en ese sentido. Porque generalmente cuando la persona con un trastorno paranoide de la personalidad va a consulta, va a terapia, o va simplemente a consultar sobre su caso de manera indagatoria simplemente, es por presión de la familia que ya no soporta este tipo de actitudes, digamos, tan desconfiadas y que a veces se canalizan en conductas violentas hacia los demás. Problema en la familia. Por presión también del centro laboral, en el cual ya está generando problemas, conflictos, por estas sospechas que tiene de que sus compañeros de repente están confabulando en contra de él. O también porque secundariamente a la ruptura en su relación de pareja van por la depresión que le puede generar eso, más que por el problema de la extrema suspicacia que tiene. O sea, de salir de este cuadro, sino más bien de resolver su problema de pareja. Exacto. O sea, van con la idea, por favor, ayúdenme a que mi pareja regrese conmigo, ¿no? No porque yo tengo un problema y quisiera tratar este problema que tengo, que me ha perjudicado en todas las relaciones que he mantenido a lo largo de mi vida. Y no sé si me permites, pero así como este trastorno hay sus variantes, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se presentan estos? Sí, claro. El trastorno personal paranoide es un tipo de trastorno que se basa en la extrema suspicacia que se presenta como un patrón repetitivo de conducta que abarca todos los ámbitos de interacción de la persona. Pero hay otro que es más desadaptativo, que es el trastorno delirante, ¿ya? Que antes le llamaban paranoia. El trastorno delirante ya es un cuadro psicótico, es decir, cursa con no conciencia de la realidad. La persona no es que tenga la duda, la sospecha, no es que crea, no es que tenga una fuerte creencia de que su pareja le puede ser infiel, por ejemplo. Está convencida, o sea, cursa con convicción. Hay la convicción delirante de que lo que estoy pensando es cierto. Es inflexible a cualquier argumentación lógica contraria a lo que es fuente de su delirio. Si estoy convencido que mi pareja me es infiel, a pesar de que no hay ningún tipo de señal, de prueba que me indique ello, y yo, de repente, un amigo o alguien va y le muestra todas las pruebas de lo contrario, él no va a creer. Claro, porque el pensamiento rígido que tiene frente a esas circunstancias no lo lleva a visualizar o darse la oportunidad de hacer una reinterpretación. Es convicción, es la misma convicción que tenemos tú, que tengo yo, de estar vivo. Mira, qué importante esto, porque podemos entrar que la persona puede empezar con un trastorno y luego no puede intensificar la gravedad de su compromiso funcional, ¿no? Sí, no necesariamente, pero sí puede pasar que como una condición premórbida al trastorno delirante
puede haber un trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Y el más desadaptativo es el trastorno de esquizofrenia paranoide, ¿no? Que es ya mucho más bizarro, mucho más intenso y desadaptativo en su presentación, donde hay ya alucinaciones, delirios, de corte más místico religioso, pero también acompañado de este patrón de suspicacia que caracteriza a este espectro paranoide del cual hablamos inicialmente. En tiempos recientes hemos podido ver acontecimientos, ¿no? Que han sucedido y nos hemos quedado pues impactados, y a veces no encontramos una explicación por qué un joven, ¿no? Un adolescente de pronto decide quitarse la vida, o otras condiciones que nos llaman la atención. ¿Esto podría estar siendo explicado por esta situación? Sí, pueden haber casos, no son muchos en realidad los casos en los cuales el trastorno paranoide de la personalidad o cualquier otro tipo de espectro paranoide conduce al suicidio a la persona. Conduce más hacia otro tipo de conductas desadaptativas, como por ejemplo el homicidio, ¿no? No sé, una persona con un no trastorno delirante, sino con un trastorno delirante, recordemos que es diferente, ¿ya? El trastorno delirante, que cursa con convicción de que algo que algo que no es, ¿ya? Yo puedo estar convencido que mi pareja me es infiel, y en ese contexto y en esa interpretación, en ese marco, poder cometer un feminicidio, ¿no? Porque yo creo que esta persona se lo merece, mi pareja se lo merece por haberme sido infiel, a pesar de que eso no ha ocurrido, no hay ninguna prueba, pero está convencido. Y ese convencimiento es peligroso de cara a su interacción violenta con la pareja en que en este momento la acompaña. Sobre todo ello. Creo que llegamos a un punto donde tendríamos que pensar en cómo nosotros podríamos enfrentar circunstancias que nos ayuden a disolver esta situación no justificada, ¿no? Desde tu pericia, ¿cómo tú crees que las personas podríamos manejarnos mejor para enfrentar estas circunstancias, de repente preocupaciones? Bueno, generalmente la persona que padece, por hablar de uno de los cuadros que he estado mencionando en este momento, de un trastorno de personalidad paranoide, difícilmente por sí solo vaya a una ayuda profesional o vaya a requerir una ayuda profesional. Entonces la familia tiene que ejercer algún tipo de presión para que esto se dé. Y ya en terapia el psicólogo va a tener que tratar de plantearle al paranoide, al que tiene trastorno paranoide de personalidad, que todavía no tiene convicción, no es una persona que está convencida, pero sí tiene una fuerte creencia. Tratar de plantearle alternativas de interpretación de las cosas que le pasan. Oye, también es cierto que puede ser que tu amigo te salude porque te odia, pero puede ser también que no te salude porque no te vio, o porque en ese momento le pasó algo que lo tiene muy preocupado. Toma en cuenta solamente esas tres posibilidades. O sea, empezar a brindarle otras alternativas de interpretación de las cosas que pasan. También se les puede brindar alternativas conductuales para responder de manera más asertiva ante situaciones que él interpreta como injustas. Por ejemplo, si está manejando por la avenida y un carro se le cruza, ¿no? Él inmediatamente interpreta que se ha creído él, ¿no? Lo hace por fastidiarme, que yo soy un idiota, que cree que me puede pasar por encima. Ya, todo ese tipo de pensamientos hace que de alguna manera su estado emocional se vea mucho más alterado, esté mucho más activado y listo para ejercer una conducta generalmente bajo un estilo de comportamiento agresivo. Entonces tratar de que él, si bien puede tener estos pensamientos, logre emitir conductas asertivas a pesar de esos pensamientos, ¿no? Porque eso de alguna manera tiene también un efecto sobre los pensamientos. En la medida que esta persona se considera capaz de poder controlar ese impulso de agredir y más bien manifestar una conducta asertiva, tranquila, en momentos como estos, probablemente también va a influenciar en su autoeficacia, es decir, en la capacidad o la percepción que tiene la persona de que es capaz de lograrlo. Lo pude lograr, pude controlar mi impulso y puede manejar mejor la situación, porque ya ha visto que antes esa conducta agresiva que normalmente presentaba le genera una serie de perjuicios que han terminado llevándolo a terapia o tratamiento psicológico. Claro. Y esto nos está llevando a dos condiciones, me parece. Primero, el reconocimiento, ¿no? Lo importante que es reconocer lo que le está pasando
y en qué medida esto podría ser funcional si es que tiene una intervención. Exacto. Y la otra situación es esto de que es importante que la persona se dé cuenta que es parte de un contexto, familia, su vida laboral, su trabajo, y que la decisión está en la persona. Claro, finalmente puede llegar a considerarse manejarse bajo los conceptos de conveniencia. ¿Qué te conviene? ¿Seguir actuando de esa manera y perjudicando a las personas que te rodean, generando el malestar que conduce a que ellas se alejen de ti? ¿O probablemente te conviene más tener un tipo de actuación, de conducta diferente que haga que esto no suceda? Entonces, finalmente puede ser que por ahí él se dé cuenta de que le conviene más tener, digamos, otro tipo de alternativa de interpretación de las cosas que le pasa y también otro tipo de alternativa de respuesta ante situaciones que suponen injustas para él. Y lo más importante es que hay oportunidad de poder entrenarse en esto. Claro, ¿no? Claro. Y estrategias que puede hacer que la persona pueda manejar este comportamiento y a lo largo puede tener una vida más saludable. Pero siempre resaltando lo difícil que es tratar con estos pacientes, porque son egosintónicos, o sea, están en consonancia con su trastorno y no tienen conciencia de enfermedad. Y cuando no hay conciencia de enfermedad, no hay motivación para el cambio. Y si no hay conciencia de enfermedad ni motivación para el cambio, no hay adherencia al tratamiento. Entonces, es difícil, pero no imposible. Toda esta información que nos han brindado, yo creo que se ha visualizado. Lo importante es que las personas tienen que cuidar su comportamiento y saber estrategias sobre afrontamiento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Desde la perspectiva, el doctor Adolfo Aguinaga nos ha brindado cómo es que este espectro puede ser cuidado a través de una intervención terapéutica oportuna. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.